Listo. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Me estaba presentando, mi nombre es Daniela Villamarín, yo soy la jefe de nuevas fuentes de abastecimiento de Biocírculo y la líder del programa de sostenibilidad de la compañía. Pues como les estaba diciendo, primero agradecerles muchísimo la puntualidad y el interés en estos temas. Comunidad Biocírculo básicamente integra 4 actores de la cadena de reciclaje. Biocírculo como empresa transformadora de residuos plásticos, de botellas PET, envases de polietileno de alta, PP, tapas, envases y poliestireno, un proyecto bien interesante de poliestireno espumado. Tiene digamos que prioridad fortalecer la cadena de valor y la cadena de abastecimiento, y por eso se crea Comunidad Biocírculo, donde integramos a 4 actores de la cadena, que son los consumidores o usuarios, que pues básicamente somos todos nosotros, en temas de sensibilización ambiental, la importancia de la economía circular y en visibilizar, digamos, hacia ellos la labor del reciclador y de las bodegas de reciclaje. El segundo actor que está dentro de Comunidad Biocírculo son los proveedores directos de Biocírculo o las bodegas de reciclaje que, digamos, que abastecen de materia prima a la compañía. Los recicladores de oficio son el tercer actor, es decir, esos recicladores que venden o comercializan pues lo que recogen día a día en estas bodegas de reciclaje, también hacen parte de la comunidad. Y las empresas, en este caso, pues digamos que muchas de las que están hoy acá, las empresas que consumen resina plástica, que consumen envases plásticos, que ponen un envase en el mercado, también empresas, digamos, transformadoras del sector. Todos somos, digamos que parte de la comunidad, porque pues digamos que todos hacemos parte de esta cadena de valor. Entonces, de verdad que les doy una grata bienvenida a la comunidad. En la comunidad hacemos diferentes tipos de estrategias para unir estos 4 eslabones. Entonces, siéntanse, digamos que bienvenidos a ella para aportar, si tienen alguna idea, algún evento que crean que pueden, digamos que desarrollar de la mano de los recicladores o quieren involucrarse más en este mundo del reciclaje, de pronto algunas empresas en temas de responsabilidad social empresarial, bienvenidos a la comunidad Biocírculo. Eso era lo primero que quería decir, y ya pues ahorita le quisiera dar paso, voy a dejar de presentar un momento y quisiera presentar a Paula Ocampo, que nos acompaña el día de hoy. Paula Ocampo es la directora jurídica y ambiental de Acoplásticos. Acoplásticos es la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, es el gremio que representa las industrias del plástico, el caucho, recubrimientos, tintas y demás en Colombia desde 1961, si no estoy mal, y mi memoria no falla. Es un gremio que pues nos representa a nosotros como compañía y representa pues a muchas de nuestras empresas pares. Y pues nos pareció que era la entidad y el gremio más idóneo para hablar de este tema de gran relevancia en el país en este momento, que es la ley recientemente ya firmada por el presidente de la República, la ley de regulación, restricción y digamos que en algunos casos prohibición de ciertos plásticos de un solo uso. Entonces, el tema que vamos a tener hoy, como el ABC de esa ley. Digamos que es una ley que tiene varias aristas, varios plazos, y hay que saberla, digamos que interpretar, porque no es como tan de prohibición como se dice. Sí hay unos temas que ya Paula nos va a comentar en detalle, que es la experta, pero entonces, Paula, bienvenida nuevamente a la comunidad Biocírculo y muchísimas gracias por compartirnos y aclararnos tantas dudas que seguramente tenemos de este tema. Gracias, Paula. Hola Daniela, buenas tardes para todos. No, pues muchas gracias por la invitación. No voy a contar quién es Acoplásticos porque tú ya lo hiciste. Muchas gracias. Efectivamente, este es un tema, como tú lo has dicho, que puede ser un poco complejo, que no es tan fácil. Es una ley que tiene 35 artículos y que tiene, digamos, su contenido es muy amplio. Hay diferentes estrategias, hay diferentes temas que quedaron pendientes para que sean regulados por otras normas por el ministerio, y la idea de hoy es contarles como lo principal sobre lo que se centra la ley, lo más relevante, para empezar a entenderla. Sobre este tema seguramente van a surgir más dudas. Hay otros temas que no alcanzaré a tocar, pero esto es lo que les voy a contar hoy como lo principal
¿Qué deben conocer para entender esta ley? Como todo sabemos en los titulares y en prensa, se prohibieron los plásticos de un solo uso y eso genera casi que pánico inmediato en las empresas que trabajan en este sector, pero no todo es tan absoluto y eso es lo que quiero contarles hoy y transmitirles hoy. Entonces voy a empezar a presentar. Gracias Paula. Mientras inicias a presentar, les quería comentar que la idea es que vamos a tener una conferencia más o menos de 45 minutos y después de ella vamos a tener pues digamos que un espacio de 10, 15 minutos máximo para preguntas. Si de pronto se nos queda algún tema por responder, lo tomamos y pues digamos que lo respondemos vía correo. Pero sí, básicamente para que por favor anoten todas sus preguntas si quieren en el chat, y al final de la presentación, para no interrumpir a Paula durante la presentación, vamos a tener ese espacio. Y les pido a todos también pues mantener por favor los micrófonos en silencio. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Me confirma si ya se está viendo? Sí, sí estamos viendo. Listo. Bueno, entonces hoy les voy a hablar, como lo decíamos desde el principio, del ABC, de la Ley 2232 de 2022 sobre plásticos de un solo uso. Quiero antes de contarles digamos, los detalles de la ley, decirles que si bien ya está firmada o sancionada por el presidente de la República, para que podamos decir que ya entró en vigencia, falta la publicación en el Diario Oficial, que seguramente será en los próximos días. Entonces, ya tenemos una ley, pero todavía no ha entrado en vigencia. ¿Qué es un plástico de un solo uso para esta ley? Digamos que la ley tiene diferentes capítulos y tiene un primer capítulo bastante amplio de definiciones. El objeto de esta ley es no solo restringir o propender por la sustitución de algunos plásticos de un solo uso, sino también desarrollar diferentes tipos de acciones que faciliten la reincorporación del plástico en el ciclo productivo, que permitan que tengamos un consumo más responsable, que haya una adecuada gestión de residuos. Entonces, por eso es una ley como muy completa. De acuerdo con esta ley, ¿qué es un producto plástico de un solo uso? Son aquellos plásticos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue el consumidor. Entonces, la definición es básicamente, fueron pensados para ser usados una única vez y tienen un corto tiempo de vida útil. ¿Qué se prohíbe en principio? ¿Y por qué digo en principio? Más adelante, después de este listado de productos, de 14 productos que les voy a compartir, van a ver que hay varias excepciones. Esto es que hay diferentes circunstancias que permiten que se sigan utilizando varios de estos productos que les voy a compartir. Entonces, en principio se prohíbe la introducción en el mercado, la comercialización y la distribución en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que se puede producir o fabricar para comercializar fuera del país con fines de exportación. Entonces, aquellas empresas que están en este sector de la fabricación de este tipo de productos y que ya tienen mercados en el exterior pueden seguir, digamos, normalmente su operación con esta línea de negocio. El primer artículo que está en la ley o producto que está en la ley son las bolsas de punto de pago, aquellas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial. Esta prohibición entrará en vigencia dentro de 2 años. ¿Esto qué significa? Que una vez salga la publicación en el Diario Oficial que les comentaba hace unos minutos, se contarán 2 años y a partir de esa fecha, las bolsas de punto de pago que nos entregan en las cajas de los supermercados o de las tiendas, por ejemplo, ya estarán prohibidas.
También están las bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad, facturas y aquellas también que nos entregan en las lavanderías con la ropa que mandamos a lavar. Esta prohibición de estos productos, de este tipo de bolsas, también entrará en vigencia dentro de 2 años. Los rollos de bolsas vacías que se encuentran en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, excepto para los productos de origen animal crudos. Estas cuáles son las que encontramos normalmente en las secciones de fruta y verdura de los supermercados que utilizamos, por ejemplo, para empacar, no sé, las manzanas o los tomates o ese tipo de productos. Se dio la excepción de los productos crudos de origen animal porque en las carnicerías o en las secciones de carnicería de los supermercados sí se utiliza mucho este tipo de bolsa, pero también es un tema sanitario y de protección del producto. Y esta prohibición también entra en vigencia en 2 años. El siguiente son los envases, empaques, recipientes y bolsas para contener líquidos no preenvasados para consumo inmediato, para llevar o para entregas a domicilio. Fíjense que acá digamos, la clave está en la expresión no preenvasados. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no se están incluyendo los envases, digamos, las bolsas de yogur, donde viene el yogur, donde viene la avena o donde viene jugo de naranja, donde viene agua. Esta diferenciación se hizo porque, como verán más adelante, el numeral siguiente habla también de vasos y bandejas y bueno, otros productos que pueden ser similares. La diferencia, ¿cuál es? Es que este numeral se refiere a aquellos vasos o coquitas o tarrinas que nos pueden entregar en una tienda o que nos pueden en un restaurante, en una cafetería o que nos pueden enviar a domicilio. Este tiene una vigencia de 8 años. En el siguiente numeral, el grupo de productos, están los platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer. Entonces, como ven, uno dice, pero si arriba ya estábamos hablando de los vasos, aquí los volvemos a mencionar. Este numeral, en este caso, está pensado más en los vasos que nosotros compramos en el supermercado. Es decir, un paquete con los vasos que compramos para una fiesta o para nuestras casas en una tienda o en un supermercado. Y el otro está más pensado en el vaso que nos entregan a nosotros en el restaurante. Para este tipo de productos, la vigencia también es de 8 años. El sexto grupo de productos son los mezcladores y pitillos para bebidas. Estos tienen una vigencia de 2 años. Los soportes plásticos para las bombas de inflar tienen una vigencia de 2 años. El confeti, manteles y serpentinas, una vigencia de 8 años. El numeral 9 es muy similar al que les acabo de comentar, pero se refiere para alimentos, no para líquidos. Entonces, estos son los envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos para consumo inmediato utilizados para llevar o para entregas a domicilio. Entonces, nuevamente, estos son los clamshells, las tarrinas, los platos, las coquitas que nos entregan a nosotros en un restaurante, en un establecimiento de comercio o que nos envían a domicilio. El 10º son las láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato utilizados para llevar o para entrega a domicilio. Su vigencia también es de 8 años. El siguiente grupo de productos son los soportes plásticos de copitos de algodón o hisopos con puntas flexibles, porque Copitos es una marca que tiene también una vigencia de 2 años. Los hilos
los mangos para el hilo dental o portahilos dentales de único uso. Tienen una vigencia de 8 años. Este producto es un poco extraño que lo incluyan. Realmente no sabemos por qué fue incluido, porque esto normalmente pues no tiene gran presencia en el mercado y es un producto muy especializado que usan niños o personas con tratamientos de ortodoncia, pero bueno. El numeral 13. Empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización al consumidor final de frutas, verduras, tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscara, hierbas aromáticas frescas, hortalizas frescas y hongos frescos. Podrán emplearse tales empaques, envases o recipientes para garantizar la inocuidad de los alimentos, prevenir la pérdida o el desperdicio de los mismos o proteger la integridad de estos frente a daños, siempre y cuando los materiales empleados sean en su totalidad reciclables o reciclados, conforme lo permita la normatividad sanitaria. Y aquí me quiero detener un poco porque este numeral llama mucho la atención. ¿Hacia qué tipo de productos o empaques está dirigido este? Este es, por ejemplo, la mandarina pelada, empacada en una bandeja, cubierta con un film. Eso es lo que quiere evitar este numeral. Obviamente hay algunos de estos productos que requieren la protección que les puede dar, por ejemplo, un clamshell o una caja. Paula, se te silenció el micrófono. No. Mm, Cayó la red o algo. Pero no, si pues yo hablo, sí te vemos y demás, pero tienes el micrófono. ¿Ya otra vez? Sí, volviste. Yo no sé, qué pena con ustedes, de pronto moví algo en el mouse. Voy a quitar entonces la cámara para que sea más fácil. ¿Hasta dónde me alcanzaron a oír? No, fueron 2 segundos. Cuando Ok. estás hablando el ejemplo de la mandarina. Listo, perfecto. Entonces, lo que les decía es que este numeral va dirigido a evitar ese tipo de empaques innecesarios, por decirlo de alguna forma, o cuando vemos un banano pelado nuevamente en una bandeja y envuelto con un papel film. Pero hay algunos casos en los que estos empaques plásticos se requieren para proteger el producto. Entonces piensen en los arándanos, en las fresas, en los champiñones, que son productos muy delicados que no se pueden comercializar pues a granel porque las pérdidas serían muy grandes, a diferencia de, por ejemplo, una papa o una naranja que tienen una cáscara que los protege. Y por eso se dio como esas excepciones. Aquí seguramente va a haber algún tipo de dificultad a la hora de interpretar o de aplicar la norma, porque ¿quién decide? Habrá algunos casos en los que no sea tan fácil demostrar que el empaque plástico garantiza o no la inocuidad de determinados alimentos. Esto seguramente quedará un poco más expreso digamos, en los desarrollos normativos que vienen a futuro, pero se llegó un poco a ese acuerdo cuando se estaba trabajando con los congresistas y tanto la ponente como el autor, cuando se estaban evaluando este tipo de cosas, entendemos, digamos, que hay empaques que son innecesarios, pero en estos casos hay unos en los que realmente, como les decía, el empaque plástico permite además que los productos duren más y evita desperdicio de alimentos. Este numeral también entrará en vigencia dentro de 8 años. Se prohíben también los adhesivos, etiquetas o distintivos
que se fijen a los vegetales. Aquí en la redacción queda los vegetales, pero pues obviamente se entiende que también incluye las frutas. Normalmente estas son esas marquitas estas calcomanías o stickers que les ponen a las frutas para señalar o una marca o un origen. Entonces, eso quedará prohibido dentro de 8 años. Y también es muy importante señalar que la ley prohíbe la introducción en el mercado, la comercialización y el uso de productos fabricados total o parcialmente con aditivos oxodegradables. Como ustedes sabrán, estos aditivos han generado algunas polémicas por que la descomposición, digamos, de los plásticos o de los productos plásticos no necesariamente es total y se generan los microplásticos. ¿Cuáles son las excepciones? Entonces, les leí, hay un listado de 14 tipos de productos que quedarían prohibidos, pero como vieron, primero está el tema de las vigencias. Entonces, no es que ya estén prohibidos ni que mañana o que apenas salga el diario oficial vayan a quedar prohibidos los productos, sino que tenemos diferentes plazos. Hay un grupo de productos que quedarán prohibidos en 2 años y otros que quedarán prohibidos en 8 años. La diferenciación de estos plazos es porque se quiere o se pretende dar un espacio para que los involucrados, ya sean fabricantes, comercializadores, productores y los mismos usuarios de estos productos, tengan unos tiempos razonables para hacer los cambios que requieran o para adaptarse a esta nueva realidad. ¿Y cuáles son esas excepciones? Entonces, a esas prohibiciones, la ley también contempla una serie de excepciones en las que considera que estos productos sí deben ser usados y sí deben ser permitidos. Por ejemplo, cuando son productos que tienen como destino o su uso es por propósitos médicos, por razones, por ejemplo, de asepsia, higiene o de nutrición clínica, que no cuenten con materiales alternativos para sustituirlos. También es una excepción a la prohibición aquellos productos de los listados que están destinados a contener productos químicos que pueden presentar riesgo para la salud humana o para el medio ambiente en su manipulación. Contener y conservar alimentos líquidos y bebidas de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados, que por razones de asepsia o inocuidad o por encontrarse en contacto directo con los alimentos, requieren de bolsa o recipiente plástico de un solo uso. Entonces, como ven, esta excepción, porque muchas veces de pronto al leer textualmente la norma puede surgir la duda de si los empaques, por ejemplo, para alimentos están o no prohibidos. Lo que les decía de el yogur o la avena que viene en una bolsa. Que uno dice es que es una bolsa plástica, pero aquí ya nos está diciendo primero que son alimentos líquidos que están ya preenvasados, que son bebidas además de origen animal en el ejemplo que les estoy dando. Entonces vemos cómo el tema de los envases y empaques para este tipo de alimentos ya preelaborados quedan por fuera de la regulación o por fuera de la prohibición de acuerdo con la ley. Aquellos productos que con fines específicos o por razones de higiene o salud requieren de alguna bolsa o recipiente plástico de acuerdo con las normas sanitarias para prestar servicios en establecimientos que brindan asistencia médica y para el uso por parte de personas con discapacidad. Por ejemplo, el tema de los pitillos en atención a pacientes, por ejemplo, con quemaduras, que no pueden alimentarse vía intravenosa, pues requieren este tipo de pitillos, por ejemplo, para recibir su alimentación. O pues acabamos de salir o todavía estamos saliendo del tema de la pandemia del COVID y realmente es un riesgo para la salud en una clínica, por ejemplo,
en una unidad donde hay muchas personas con una enfermedad altamente contagiosa, utilizar otro tipo de productos. Entonces, aquí sí serán permitidos o sí se permite el uso de estos productos y se permite que estos establecimientos los adquieran y los compren. También aquellos plásticos de un solo uso cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental mayor de acuerdo con los resultados de análisis de ciclo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Si los análisis de ciclo de vida, para los que no están familiarizados con el término, consisten en un estudio objetivo, científico, que valora cuáles son los impactos negativos al medio ambiente durante el ciclo de vida de un producto, desde que se extrae su materia prima, su fabricación, su transformación, transporte, uso, hasta su desecho, su final de vida útil. Entonces, si comparativamente tomamos un producto plástico versus su sustituto, pensemos en, por ejemplo, una bolsa de punto de pago. Si tomando en cuenta los análisis de ciclo de vida, la bolsa plástica, por ejemplo, de polietileno o de polipropileno, tiene menores impactos que un sustituto próximo que puede ser una bolsa de papel, por ejemplo, estará en esos casos permitido que las bolsas plásticas continúen, digamos, en el mercado. Y esto es muy importante y hasta donde nosotros sabemos, es la primera legislación en el mundo que incluye este tema del análisis del ciclo de vida en el tema de plásticos. ¿Por qué? Porque si la idea es evitar daños al ambiente, pues no podemos prohibir un producto para sustituirlo por uno que va a tener mayores efectos negativos o impactos más fuertes sobre el medio ambiente, pues no se estaría haciendo nada. Esto obviamente va a requerir también un desarrollo normativo adicional, que el Ministerio de Medio Ambiente certifique de alguna manera o crear algún registro, digamos, eso está por verse, de cuáles son realmente esos resultados de análisis de ciclo de vida. Esto lo hacen laboratorios, digamos, terceros independientes. Existen unas normas técnicas internacionales y el ICONTEC también tiene algunas normas adaptadas de esas normas técnicas internacionales a Colombia para determinar esos análisis de ciclo de vida. También están exceptuados de la prohibición aquellos empaques o envases de productos tomados en consideración por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para determinar el índice de precios a consumidor o canasta familiar, salvo algunos específicos de la prohibición. Aquí esto también es una excepción que nos permite, digamos, eliminar esa opción de que pudieran estar prohibidos envases o empaques, por ejemplo, de alimentos, de productos de aseo, de productos de belleza, de este tipo de cosas, porque el listado de los productos que se tienen en cuenta para determinar el IPC o la canasta familiar incluye todos estos productos. Entonces, el arroz, el pan, las galletas, el champú, el jabón, el detergente, el aceite, todos estos, gracias a este numeral, quedan fuera, digamos, de la prohibición para que no haya ninguna duda. ¿Cuáles son esos productos específicos que no, digamos, que no están exceptados de la prohibición y que son tenidos en cuenta por el DANE en la determinación del IPC? Básicamente los platos, los vasos, los cubiertos, los clamshells, que nosotros pues denominamos de un solo uso o comúnmente desechables, porque esos están en ese listado del IPC, pero esos pues no quedan exceptuados de la prohibición. Están exceptuados también aquellos bienes para empacar o envasar residuos peligrosos, pues las bolsas básicamente,
aquellos productos fabricados con 100% de materia prima reciclada plástica proveniente de material postconsumo nacional certificada por organismos acreditados para tal fin por parte del gobierno nacional. Este es otro de los temas que, como les decía al principio, va a requerir un desarrollo normativo adicional. La ley incluye más o menos 15 o 16 aspectos que deben ser regulados, o sea, sobre los cuales habrá bien sea decretos o resoluciones que vendrán o saldrán del gobierno para desarrollar más a fondo o a mayor detalle estos temas. Estos decretos o estas resoluciones, también para darles un poco de tranquilidad, no pueden cambiar o hacer más gravosa el contenido de la ley. Simplemente deben desarrollar. Entonces, en este caso, seguramente la resolución dirá, bueno, los laboratorios certificados ante ONAC y certificarán de tal forma que son productos fabricados con materia 100% postconsumo nacional. Y se regulará, seguramente publicarán algunas listas. Esto sucederá muy probablemente con las bolsas plásticas o las bolsas de punto de pago, que hoy en día ya se fabrican con un alto porcentaje de materia prima reciclada. Probablemente llegaremos a podrán llegar técnicamente a que se fabriquen con el 100% de este tipo de material y puedan de esta forma certificarse y obtener, por decirlo así, el permiso para poder seguir en el mercado o continuar comercializando este tipo de productos. La 10ª excepción son los pitillos adheridos a envases de hasta 300 mililitros que cuenten con un sistema de retención de estos en el cual se garantice su recolección y reciclaje con la misma recolección de los envases. Esta excepción es básicamente para los pitillos que encontramos adheridos a las cajitas pequeñas de Tetra Pak. ¿Y por qué se dio esta excepción como tan específica en este tipo de pitillos? Muchos de los programas de alimentación escolar que existen en el país distribuyen no solo envases de Tetra Pak, sino también bolsitas de kumis y de avenas y yogures con este tipo de pitillos. Entonces, para no afectar ese tipo de, digamos, de programas de alimentación escolar, se dio esa excepción. Sin embargo, sí van a tener, no sé cómo harán para que contenga un sistema de retención esos pitillos para que no queden por ahí sueltos. Y esta excepción únicamente es por 8 años. Es decir, en 8 años, este tipo de pitillos ya quedarán prohibidos. Hay 8 años para ver cómo pueden cambiar el sistema y adaptarse a un tipo de envase que no requiera este tipo de pitillos. Esas son digamos, el listado de prohibiciones con las excepciones generales. Sin embargo, a lo largo de la ley, uno puede encontrar que hay otro tipo de prohibiciones que son más específicas hacia un sector o hacia un tipo de usos. Entonces, por ejemplo, se prohíben los 14 grupos o tipos de productos plásticos que ya les mencioné y las bolsas plásticas para contener líquidos y las botellas, digamos, se prohíbe su ingreso a todo lo que son parques nacionales, páramos, humedales, ecosistemas sensibles marinos, es decir, todas las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta prohibición realmente ya existía hace más o menos unos 3, 4 años. Es una resolución de la Dirección de Parques Nacionales y del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, pues ya quedó elevada a ley
que tiene un rango mayor dentro de la escala normativa, y obviamente se exceptúa el ingreso de este tipo de productos pues, para aquellas comunidades que habitan dentro de algunas de estas reservas. Como ustedes saben, hay algunas en las que habitan comunidades indígenas o incluso los mismos guardabosques, o hay presencia del ejército o de las Fuerzas Armadas que protegen estos espacios. Entonces ellos sí, digamos, pueden ingresar este tipo de productos. Por ejemplo, si no tienen disposición de agua potable, pues pueden ingresar las botellas con agua o las bolsas de agua. Pero los que vamos de turistas o las personas que van a hacer, por ejemplo, visitas o estudios científicos, pues no pueden ingresar este tipo de productos. Otra prohibición muy específica está relacionada con el uso institucional por parte de las entidades públicas. Es decir, que cuando ellos vayan a hacer compras, un ministerio, una alcaldía, no sé, el DANE, todas estas entidades públicas no pueden comprar este tipo de productos. Cuando vayan a hacer la compra de su dotación, no pueden adquirir los productos, digamos, los 14 productos o tipos de productos que les relacioné, salvo obviamente las excepciones. Entonces, es muy distinto pensar en la compra de vasitos o de tacitas para el café en no sé, en el Ministerio de Comunicaciones, que es una oficina, a pensarlo para un hospital público, que sí lo requiere y digamos está dentro de las excepciones. Esta prohibición entra en vigencia en 2 años, y el motivo de este plazo es porque pues hay muchas que ya adquirieron este tipo de productos y pues no van a perder la plata, pues nuestra plata, porque eso es comprado con dineros públicos, entonces para agotar todo ese tipo de existencias. Adicionalmente, la ley habla de sustituir estos productos denominados como plásticos de un solo uso por alternativas sostenibles. Entonces, y ahí es importante identificar qué es una alternativa sostenible, de acuerdo con la ley. Entonces, son aquellos materiales no plásticos reutilizables o biodegradables o plásticos biodegradables en condiciones ambientales naturales, que serán pues reglamentados para el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso. Pero también son alternativas sostenibles aquellos productos elaborados de materiales plásticos reciclados y que pasen por un proceso de reciclaje efectivo, que tengan una cadena de valor que permita su aprovechamiento y que tengan también metas individualizadas en el marco de la economía circular y de la responsabilidad extendida del productor. Estos 2 puntos, nuevamente, son unos puntos que estarán pendientes de desarrollo más adelante para ver esto de, por ejemplo, qué es biodegradable en una condición ambientalmente natural. Lo que les decía hace unos minutos, el Ministerio de Medio Ambiente deberá sacar una norma señalando cuáles son esas condiciones de biodegradabilidad, cómo se deben demostrar, cómo me otorgarán a mí un certificado, un reconocimiento, un registro de que yo cumplo con esas condiciones y por lo tanto mi producto es considerado una alternativa sostenible y no está prohibido. Igualmente, con el otro tipo de alternativa sostenible. ¿Qué significa que es una cadena de valor establecida? ¿Cuáles son esas metas de aprovechamiento? ¿Cómo verifico, cómo certifico que mi producto está elaborado con un material plástico reciclado? Y aquí vienen unas alternativas sostenibles con un enfoque de economía circular. Y son 2 acciones que permitirán que algunos de los productos listados
en la prohibición continúen en el mercado siempre y cuando quienes los producen hagan como un esfuerzo adicional, por decirlo así, para evitar que los mismos lleguen a disposición final, en el mejor de los casos, o al medio ambiente si no hubo una adecuada gestión. ¿Cuáles son estas dos acciones? La primera es, si se recupera y aprovecha por lo menos el 100% del plástico puesto en el mercado de su propio producto o de un producto realizado con el mismo polímero o mezcla de polímeros de su producto. Es decir, si yo pongo en el mercado platos, por ejemplo, hechos con polipropileno, digamos, tengo una línea base de cuánto pongo yo en el mercado. Entonces, si pongo 10 toneladas, por ejemplo, de platos, si yo demuestro que yo, como empresa, mediante acciones es una responsabilidad extendida al productor finalmente, recojo, recupero y vuelvo a introducir en el mercado las mismas 10 toneladas de platos, no tiene que ser de mi propia marca, pero del mismo producto, de la misma resina o otro producto, pero de la misma resina, puedo seguir comercializando mi producto. Y esto es muy importante porque es no solo permitir que las diferentes empresas que tienen estas líneas de negocio de producto continúen en el mercado, sino que esto va a dinamizar la cadena de reciclaje de algunos productos o de algunas resinas plásticas que en la actualidad no se reciclan y no se recuperan tanto. Es decir, se va a abrir un mercado mucho más grande porque obviamente la idea es que las empresas continúen, que sigan en el mercado y para hacerlo van a necesitar hacer varios esfuerzos para recuperar este tipo de productos. Y la otra acción es una alternativa a esta opción. Cuando a uno le dicen que tiene que recuperar el 100% del plástico que puso en el mercado, en algunos casos es más fácil que en otros, pero hay algunos casos que no es tan fácil recuperar la cantidad o estamos hablando de un producto que tiene una mezcla de resinas, entonces no es tan fácil porcentualmente, digamos, hacer ese ejercicio del 100%. Y se dio una alternativa, y es que se recupere por lo menos el 50% del plástico puesto en el mercado de su propio producto o producto realizado con el mismo polímero y adicionalmente se recupere una cantidad, puede ser en cualquier otro polímero, hasta alcanzar un 110% de lo puesto en el mercado. Es decir, y voy a poner el ejemplo con el poliestireno expandido, con el icopor, que ya está desarrollando su cadena de aprovechamiento, pero no siempre es tan fácil. Entonces, si yo pongo las mismas 10 toneladas en el mercado de un producto fabricado con esta resina, tengo que recuperar al menos 5 toneladas de poliestireno expandido y adicionalmente 6 toneladas de otro tipo de plástico. Entonces puedo completarlo con PET, con polipropileno, con algún polietileno, y esto me va a permitir que estos productos sigan en el mercado también. Estas dos acciones no son para todos los productos. Aquí no podemos incluir a las bolsas plásticas, las bolsas pues, de punto de pago, las bolsas para facturas, las de los productos a granel. Estas dos acciones están más pensadas en los que fueron denominados como envases, empaques o recipientes para alimentos y bebidas. Incluye otros, pues incluye también las serpentinas, bueno, pero está como más pensada en ese tipo de productos. Y esto también empezará a regir en 8 años. ¿Cómo se articula esta ley con la responsabilidad extendida del productor? La mayoría de ustedes estarán ya
familiarizados con este término, con la resolución 1407 y la 1342, que nos establecieron una serie de metas de aprovechamiento y transformación y recuperación de los materiales de envases y empaques puestos en el mercado. Pues la ley trae unos artículos y unos mandatos específicos para botellas PET de bebidas y de agua y para botellas o envases para líquidos fabricados en polietileno de alta densidad. ¿Esto qué va a implicar? Que la norma o la resolución 1407 que conocemos va a sufrir un cambio porque debe incluir estas nuevas metas de responsabilidad extendida del productor que les voy a presentar. Entonces, por un lado, están las botellas PET de agua potable tratada y se separó las botellas PET de agua de las botellas PET de otras bebidas, porque el proceso para incorporar materia prima reciclada es más fácil, tengo entendido, para las botellas que están destinadas a contener agua. Entonces, estas botellas deberán fabricarse de materia prima reciclada postconsumo nacional o postindustrial, derivada de los propios procesos productivos. Al 2025, estas botellas deben contener un mínimo de 50% de materia prima reciclada. Y en el 2030 deben estar fabricadas con un 90% de materia prima reciclada. Para las otras botellas PET que contengan gaseosas, jugos, maltas, los porcentajes son más pequeños. Se arranca con el 20% de material recuperado en el 2025, 30% 2030, 40% en el 2035 y finalmente 60% en el año 2040. Para el porcentaje de aprovechamiento de botellas, envases y recipientes para contener líquidos elaborados con polietileno de alta densidad, se estableció una meta del 30% para 2030. ¿Por qué específicamente para este tipo de botellas de PET y polietileno de alta? El autor de la ley y la ponente en Senado lo que manifestaron en su momento es, pues, el PET, las botellas de PET, todos sabemos que en Colombia tienen una cadena de aprovechamiento muy fuerte, muy sólida, muy desarrollada. Entonces, por eso no las incluyeron en la prohibición, pero sí establecieron estas metas para incentivar que cada vez se recupere más este tipo de material. También en algunos casos, y esto pues no está aquí en la presentación, pero se los cuento, se va a dar un plazo de unos 5 años. Se autoriza a que estas botellas que se recojan en el país puedan salir del país, ser transformadas en resina fuera del país y regresar a Colombia. Esto porque lo hicieron, pensando en que de pronto no hay suficiente capacidad instalada en este momento, está en desarrollo o está avanzando la instalación y la ampliación de la capacidad instalada para la transformación de estas resinas y la incorporación en resina PET para estar en contacto con alimentos, pero como los porcentajes son tan altos, se autoriza, digamos, hacer eso durante 5 años, siempre y cuando sea con, digamos, botellas recogidas en el país. Y esto será otro tema que en su momento también tendrá que reglamentarse para ver quién decide en qué momento o cómo se determina en qué momento no hay suficiente capacidad instalada en el país y por lo tanto pueda hacer este proceso de transformación por fuera. Adicionalmente, para el año 2030, todas las botellas, envases y recipientes para contener líquidos deben ser recolectados al menos en el 50%. Es decir, nos cambiaron
la meta, los que están familiarizados con la responsabilidad extendida del productor de la 1407, la meta pasa del 30% al 50%. Y se estableció que se debe trabajar con los recicladores de oficio y las asociaciones de recicladores para el cumplimiento de esta meta. Es decir, para los congresistas fue muy importante que en todos estos procesos que como ustedes ven van a presionar de alguna forma positiva y van a mover mucho el mercado, van a empujar el mercado de reciclaje, que no se deje de lado a quienes tradicionalmente vienen haciendo esta labor. Es decir, se les pide a todas, digamos, estas empresas que deben cumplir con este tipo, con estas metas, que trabajen siempre de la mano de las organizaciones de recicladores para llegar al cumplimiento de las mismas. Y no se permite, y es expreso en la ley, que se importe residuos para cumplir estas metas. Que esto también es lo fundamental, porque podría ser muy fácil entonces traer residuos de otro país y no recoger lo que se está produciendo en Colombia. La idea es que los residuos de este tipo de productos plásticos no lleguen a rellenos sanitarios y no lleguen al ambiente, sino que se aprovechen. Ay, perdón. ¿Cuáles son? Si se acuerdan, yo les mencionaba el tema de la biodegradabilidad en condiciones naturales. Digamos que la ley, normalmente las leyes no entran en detalles tan técnicos porque eso está, digamos, se deja como la instrucción o la indicación para que sea desarrollado por quienes realmente son expertos en el tema. Una ley nunca va a detalles tan específicos, pero en este caso se dejaron como unos lineamientos sobre los cuales el Ministerio de Medio Ambiente, como ya les comenté, debe desarrollar o un decreto o una resolución. Y es que sí se autorizará el uso de materias primas biodegradables, pero que sean biodegradables en condiciones ambientales naturales o compostables en este mismo tipo de condiciones. Y se van a permitir el uso de algunos aditivos acelerantes de la biodegradación, pero no cualquier tipo de aditivo. También tiene que existir una norma técnica que sea como un referente objetivo de este tipo de biodegradables para evitar caer en temas de greenwashing o de que se afirme que algún aditivo permite la biodegradación o la compostabilidad de un producto, pero que realmente lo que haga sea desintegrar el producto en microplásticos y no realmente biodegradarlo. Entonces, aquí existirá nuevamente un desarrollo normativo adicional y muy también este numeral es pensado en tener, como en estar abiertos a posibles nuevas opciones que se vayan desarrollando. Ustedes saben que en el tema de reciclaje, de biodegradabilidad, de compostabilidad, las cosas vienen evolucionando muy rápido. Las nuevas tecnologías cada vez van saliendo más rápido, ya no toma tantos años su desarrollo y es para no cerrarse a ese tipo de opciones. Algunos puntos de referencia que se establecieron para o que deben ser incluidos en esa futura resolución o decreto sobre productos biodegradables y compostables en condiciones naturales es que la rata de biodegradación de estos productos plásticos deberá ser como mínimo del 50% en 3 años y del 85% en 4 años. Su proceso de degradación no debe tener como resultado sustancias de interés como pueden ser zinc, cobre, níquel, plomo, mercurio, todos estos, digamos, productos que pueden ser considerados como tóxicos y peligrosos. Y
como esto además obviamente cuesta un dinero hacer este tipo de estudios, se estableció que quienes estén interesados en utilizar este tipo de plásticos o de aditivos puedan financiar los mismos estudios, pero se debe, para que sean tomados en cuenta por la autoridad ambiental, pero con el cumplimiento de unas condiciones. Esto se incluyó porque normalmente los ministerios y las entidades de gobierno no tendrían el presupuesto para financiar este tipo de estudios o de pruebas, como sí lo puede tener una empresa que está interesada en el tema en particular. Pero cuando uno presenta un resultado, por decirlo así, de un estudio de mi producto que me favorece a mí, puede no ser muy bien recibido por el público porque pueden considerar que no es objetivo, porque soy yo defendiendo mi propio producto. Entonces se establecerán seguramente una serie de criterios de cómo se realizarán esos estudios, que seguramente será a través de un tercero, certificado internacionalmente o con una validación de un tercero y este tipo de cosas para garantizar la transparencia, pero también para no limitar el desarrollo de los mismos por temas meramente presupuestales. Y ya, eso es lo que tenía para contarles. Como les decía, la ley tiene un contenido mucho más amplio que esto. La ley incluye, por ejemplo, temas sancionatorios, hay una serie de incentivos también al desarrollo de, por ejemplo, productos como maderas plásticas o otro tipo de productos a partir de materiales plásticos reciclados. Habla de obligaciones de difusión de la ley, jornadas de limpieza, también la creación de toda una estrategia de reconversión industrial y sustitución de empleo para aquellos casos que las empresas no puedan acogerse, por ejemplo, a alguna de las excepciones o de las alternativas de economía circular que les comenté. Entonces, pues también que esas empresas no simplemente desaparezcan, sino que tengan alguna nueva opción para continuar con su ejercicio productivo. Yo sé que es muy largo, son muchos temas para digerir, pero es, digamos que lo básico y el mensaje clave que yo quisiera que se llevaran hoy es, si bien sí hay una lista de productos importante que se van a prohibir, también hay muchas alternativas para que aquellas empresas que están en esta línea de producción y en esta línea de negocio permanezcan en el mercado. Eso uno. Y dos, que la prohibición no entra en vigencia ya. Hay tiempo para adaptarnos como industria, hay tiempo para hacer los cambios, los ajustes necesarios que sí requerirán esfuerzos económicos, indudablemente, pero están esas alternativas. Y también que es una ley que nos impulsa a continuar desarrollando la economía circular, las cadenas de reciclaje, el aprovechamiento. Y ahí tenemos que también como industria hacer un esfuerzo muy grande para seguir investigando, reincorporando materiales plásticos reciclados en donde todavía no lo hemos logrado hacer, recogiendo más material, desarrollando todas estas cadenas de reciclaje y de recuperación con los diferentes aliados. Entonces, pues muchas gracias por su atención y pues lista para las preguntas. Bueno, Paula, no, mil gracias y mil gracias por lograr sintetizar, como dices, la norma de esta manera, porque no, digamos que su contenido sabemos que no es nada fácil, entonces te lo agradecemos mucho. Tenemos algunas preguntas en el chat, entonces, bueno, primero, los que me están preguntando por la grabación, sí, como les comenté, va a quedar en el canal de YouTube de la comunidad.
Y Acoplásticos diseñó un ABC, digamos que ya Bola no lo socializó y está disponible para que lo puedan consultar y descargar en la página de Acoplásticos. Entonces ya les voy a compartir el link. Igual cuando ya tenga, yo creería que mañana en la tarde ya tenemos la charla colgada, entonces les compartiría el link de la grabación junto con el link que les acabo de colocar en el chat, pero pues si lo quieren ir descargando de una vez está perfecto. Entonces, bueno, tenemos una primera pregunta que dice qué significa vigencia, que en 8 años ya no los producirán o tienen 8 años para dejar de fabricarlos. Las dos cosas. Es decir, si sale, por ejemplo, publicado, digamos, en el diario oficial el 15 de julio, es decir, que el 15, a partir del 16 de julio de 2024, ya no se puede poner en el mercado o comercializar en el país las bolsas. Ese es, digamos, eso significa vigencia. Es decir, dentro de un año, en el 2023, se van a poder seguir vendiendo y poniendo en el mercado las bolsas y bueno, el listado de productos. Para las que son en 2 años, en ese momento ya no se podrán, digamos, comercializar o introducir en el mercado, salvo que se cumpla con alguna de las excepciones. La producción no está prohibida, porque recordemos que se puede producir para exportar o se puede producir y comercializar según alguna de las excepciones de las 10 excepciones que les presenté. Gracias, así es. Otra persona hacía como una aclaración y decía, quiere decir que 8 años ya, en 8 años ya no pueden estar en Colombia, solo se podrán producir para exportar. Pero bueno, Paula ya nos aclaró más. Tenemos otra pregunta que dice, la excepción para bolsas para alimentos vegetales que permite su uso si es reciclable o reciclado, deja inocua esa prohibición, pues en general los plásticos usados en supermercados son todos de polímeros reciclables hoy. Mario, entiendo que pronto dice como que las bolsas están fabricadas, no sé si te refieres a la resina como polietileno debajo o algo así, entonces que ya se consideran ¿Sí? reciclables, entonces como que no le aplicaría. Ahí no le aplicaría, acordémonos de la definición de alternativa sostenible. Entonces tiene que ser 100% materia prima reciclada para que pueda, digamos, seguir en el mercado. Y para demostrar, digamos, que efectivamente es con material 100% reciclado, seguramente vendrá o algún tipo de certificación del ministerio o expedirán algún tipo de registro o algo así, una lista pública en el que se pueda, digamos, hacer público para que la gente sepa a qué se refiere. Perfecto, gracias. Tenemos otra duda que dice, tengo una duda con respecto al punto 10. Habla de láminas de plástico para alimentos de consumo inmediato. ¿Esto incluye el vinipel utilizado en los centros de distribución para almacenamiento o solo se refiere al que se utiliza para alimentos? En este caso, ¿cómo va a ser la regulación de que el plástico se utilice para X o para Y actividad? Ese punto son más, yo realmente solo las he visto utilizadas en productos que están aceptados, que pueden ser como los jamones o los quesos, que son estas laminitas que separan las tajadas de cada jamón. De pronto, los que podrían entrar ahí serían algunos de estos que le entregan de pronto a uno como un cuadradito plástico con un sándwich o una hamburguesa, esos serían los que están prohibidos. Para el tema, si te entiendo bien, como por ejemplo el vinipel que se usa para transporte o protección de productos en general, no está prohibido, no está cobijado por la ley. Entendido, gracias. La siguiente dice, se deberán regular unos términos de referencia para la evaluación del análisis de ciclo de vida y se deberá presentar o validar por alguna entidad. Sí, digamos que habrá algunos términos, seguramente serán normas técnicas internacionales, probablemente normas ISO o de las normas europeas o de Estados Unidos,
y este tipo de normas no te van a pedir que lo expida una entidad en especial, porque hasta allá no se pueden meter. Tú debes tener derecho a elegir ante quién lo haces, pero sí seguramente se darán algunas calidades o cualidades que deban tener las empresas o laboratorios que se vayan a dedicar a hacer esto. Entonces, por ejemplo, que sea un laboratorio dedicado a este tipo de pruebas, que esté certificado o que esté registrado ante un organismo de control de calidad, ese tipo de cosas, y que tú puedas escoger con cuál trabajar. Sí, igual lo que nos mencionaba Paula durante toda la charla, pues la ley es también como muy general en muchas cosas y ya Ujú. vendrá pues la regulación por parte del ministerio y de otras entidades que seguramente va a entrar el INVIMA y otras a mirar todo esto porque la ley digamos que no da como este nivel de detalle, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otra. Exacto. Sí, tenemos otra que dice, para cualquier elemento plástico presentando un análisis de ciclo de vida que demuestre que el sustituto tiene mayor impacto, ¿se puede seguir usando? Por ejemplo, si yo produzco palitos de bombas de inflar y presento un análisis de ciclo de vida que dice que es la mejor alternativa, ¿puedo seguir produciendo sin problema? Y con las condiciones que salgan en esa futura norma de análisis de ciclo de vida. Como les decía, a lo largo de la ley hay alrededor de como 14 temas. Y hay un plazo que va entre los 6 meses a los 18 meses a partir de la entrada en vigencia, a partir de que se publique en Diario Oficial, para que el gobierno, la mayoría de cosas están en cabeza del Ministerio de Ambiente, reglamente o saque estas nuevas normas desarrollando como el detalle de este tipo de temas. Pero sí, esa es como la idea. No es simplemente que yo haga un análisis por mi parte y ya con eso, no. Hay que esperar a ver qué sale, cómo sale en la norma y seguramente tendrá algunos requisitos y es lo que les digo, que les darán un permiso o un certificado por algún tiempo, que no puede ser solo por 6 meses o no se puede mandar a hacer un análisis de ciclo de vida cada, no sé, cada seis meses o cada línea de producción, cada bache de producción. Entonces, esos son los detalles que tendremos. Ese es el trabajo que viene, mejor dicho. Así es, sí. Dice otra pregunta, ¿cómo y quién certificará que el material viene 100% de postconsumo nacional? ¿Deberá reglamentarse por el ministerio posteriormente? Sí, así es, pero Paula. Así es. Así es, y seguramente se acudirán a un poco a la experiencia que ya se tiene y que se ha ido adquiriendo en el tema de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, donde uno pueda garantizar la trazabilidad del material, por ejemplo, con las facturas de compra a organizaciones de recicladores, con algún contrato o alguna certificación con alguna industria transformadora de las que ya están. eh, en este momento registradas ante las autoridades ambientales. Seguramente lo que se quiere es evitar tener como muchas cosas muy nuevas, entonces se aprovechará lo que ya se ha desarrollado con responsabilidad extendida del productor, las capacidades y el conocimiento que ya ha ido adquiriendo en las corporaciones autónomas regionales, las secretarías de ambiente, para incluir dentro de lo que ya se está haciendo esta información y facilitar el registro o la certificación o la validación de este tipo de cosas. Claro que sí. Tenemos otra que es más sobre cuando hablábamos de las botellas de agua, mencionaste las botellas Ujú, de agua y ujú. dice, ¿por qué dice agua potable tratada? ¿Las de agua manantial tratadas no les aplica? Yo creería que aplica para todas las aguas, o bueno, no Es que sé. esa es una definición de una norma, que no recuerdo ahorita el número, una resolución en la que se especifica cuál es el agua que puede ser comercializada para consumo humano, que es una resolución del Ministerio de Salud. Es por eso. Es por eso como la definición Sí. de agua tratada. Ok, gracias. Tiffany nos pregunta si son productos como refrigerante de carros, también deben ser productos reciclados. Me imagino que se refiere a materia prima recuperada o reciclada, o alcohol o cera, o solo aplica para productos alimentarios. Tiffany, no sé si estás por ahí, no sé si te refieres de pronto cuando estábamos hablando de los envases de polietileno de alta que van a tener que tener materia prima recuperada. O sea, es tu pregunta va
A que Sí, si es que dice, si son productos sí, como refrigerante de carros, también deben ser de productos reciclados o alcohol sí. o cera o solo aplica para productos alimentarios. Habla de líquidos, entonces, entonces sí aplica. Mario nos dice que clave entonces que el ministerio reglamente técnicamente la biodegradabilidad y la compostabilidad, de acuerdo, ¿cierto? Las memorias, Alexander, como te comenté, sí, las vamos a compartir el ABC desarrollado, el documento de ABC desarrollado por Acoplásticos. Y si Eh, quieres, Dani, comparte también el texto ya sí, sancionado, todavía no publicado en Diario Oficial, pero ya sancionado, para que también lo puedan estudiar con detalle. listo, claro que sí, gracias. Lina nos pregunta, ¿esta ley genera alguna restricción para la importación de materias primas plásticas? No. Digamos que la única restricción que se podría ver no es la importación en sí misma, sino que tú importes material, por ejemplo, postconsumo para cumplir alguna de las metas. Es decir, si tú importas PET postconsumo recogido en México para incluirlo en las botellas de agua, no te lo van a tener en cuenta para el cumplimiento de la meta, pero igual tú lo puedes seguir importando y lo puedes seguir utilizando. Sí, buenísima esa aclaración. Alexander nos pregunta, ¿los vasos de Polyboard se consideran plásticos o como alternativa sustentable? Ahí, esa es una discusión que seguramente se va a dar y se va a definir cuando se desarrolle digamos, la reglamentación que viene adelante. Hay algunos de estos productos que pues, sabemos que tienen un recubrimiento plástico. La norma, la ley, nos habla de productos, yo sé que técnicamente están mal, pero así quedó, fabricados total o parcialmente con productos plásticos. Entonces, uno podría entender, digamos, la interpretación apegándose 100% a la norma es que en este caso, si un vaso es de plástico o tiene algún componente plástico, estaría prohibido. Pero como les digo, como no técnicamente lo que, digamos, un vaso no se fabrica de un producto plástico, no se fabrica de un plástico de un solo uso, sino de una resina, ahí puede haber de pronto alguna dificultad en la interpretación, pero esto seguramente va a quedar aclarado con la reglamentación que viene. Listo, gracias. Sandra nos pregunta, buenas tardes, ¿existen excepciones para productos usados en el sector médico, primer uso, pero quedan en el aire los necesarios para el transporte de estos elementos? Por ejemplo, las nebras de icopor para garantizar cadena de frío en la comercialización de biológicos y reactivos de diagnóstico, ¿hasta dónde se cobija el sector para que se sigan utilizando? No, ese tipo de productos, el ejemplo que nos da de la nevera para transportar o una muestra de sangre, una muestra de laboratorio, incluso medicamentos, esas no van a estar prohibidas porque son necesarias, es un empaque necesario para garantizar la seguridad del producto y por temas sanitarios. Entonces, nuevamente ahí veremos cómo va a ser esa certificación, autorización, permiso, registro, lo que sea, que den para que uno pueda estar como tranquilo y no sujeto a que de pronto lo pare alguien de la policía ambiental y le decomise los productos. Seguramente tendrán algún certificado, algún registro o algo que diga este producto o la empresa tal que fabrica este tipo de productos con este fin está aceptada la prohibición. Claro, gracias. Alejandra nos dice, ¿los ponqués plásticos usados para ponqués, tortas, muffins, etcétera, entran dentro de la aplicación de la norma, aplicabilidad de la norma? Los, Los como, los plásticos usados para ponqués, tortas, muffins, asumo que será como ok, el sí, empaque. Ujú. ese tipo de empaques, sí, sí entra. Porque esos, por ejemplo, tú los compras en el supermercado para llevar, para llevar como la torta, sí,
las torteras, por ejemplo. Ahora, si están o fabricados, nuevamente las excepciones, si están fabricados con material reciclable y tienen una cadena de aprovechamiento, o si cumples con alguna de las alternativas con enfoque de economía circular de recuperar el 100% o el 50 más hasta alcanzar mínimo el 110, pueden seguir en el mercado sin problema. Bueno, Cristian, pues agradece tu presentación, muy concreta y un buen dominio del tema. Muchas gracias, Cristian. Mm, ¿El plástico stretch se considera como único uso? Pues depende, mejor dicho. Si lo vas a usar para empacar una mandarina pelada, sí. Pero los rollos que compramos en el supermercado o los que se utilizan para temas de embalaje o los que se utilizan en trasteos, en transporte de mercancías, no están contemplados dentro de la norma. Tampoco Me- los para empacar cárnicos. de acuerdo. Melissa nos pregunta que los análisis de ciclo de vida, ¿cómo serán evaluados? ¿Salen igual que el tema de, de la biodegradabilidad? ¿Será auditado por terceros? Creeríamos que sí, ¿no? Seguramente sí. Ese tipo de análisis normalmente lo hacen entidades científicas, laboratorios, entes de certificación que son terceros independientes que garantizan la objetividad del tema y seguramente estarán amparados. Ya existen algunas normas en Colombia y también normas internacionales que además la ley dice que se deben tener en cuenta, pues para no inventarnos lo que ya está inventado, que te dan ese marco de qué se debe analizar, cómo se debe analizar. Lo que traerá las reglamentaciones, seguramente, los análisis de ciclo de vida se deben regir bajo la norma ISO tal o ASTM tal o su equivalente en NTC colombiana y debe ser elaborado por una universidad, un laboratorio, este tipo de organismos y sus resultados se registrarán ante ANLA, Ministerio de Ambiente, algo así. Gracias. Tiffany nos pregunta, ¿para empresas de productos químicos también aplica la ley? ¿Entendería qué quieres decir? Como si para empresas de productos químicos dice, o hay que evaluar el porcentaje de plástico reciclado de cada envase, no puede ser 100% material virgen, ¿Te según la refieres norma. a los envases de productos químicos? Sí, yo entendería que se refiere como a los envases de productos químicos. Esos están exceptuados. Es la Sí, dice según sección 2, si no me equivoco, sí. porque digamos el envase de este tipo de productos, si no están bien envasados, genera un riesgo para la salud humana, incluso para el mismo ambiente. Entonces ahí no aplicaría la norma. Aunque en ese sector se está cada vez utilizando más material recuperado, porque digamos el tipo de productos que lo tienen lo permiten, pero digamos, su vida final, su disposición final está reglamentada ya por otro tipo de normas porque son residuos peligrosos. Entonces, digamos, esta ley no se mete con eso porque tienen ya una normatividad especial para proteger la salud y el ambiente. Bueno, vamos a escoger, yo creo que dos preguntitas más y si nos quedan unas por fuera, las podríamos responder en el correo, pues que les vamos a compartir masivo, pues se nos acaba el tiempo y bueno, Paula también tiene otras cosas No ahora te a las cuatro y preocupes. media. Entonces tenemos una, vamos a escoger las últimas dos. Esta sería, ¿saben cuándo se publica la ley para ver, pues digamos que la vigencia o desde cuándo entra en rigor? Pues mira, eso, fecha exacta no puedo decir, yo creería que la próxima semana, pero por ejemplo, el día de ayer, el diario oficial siempre va un poquito atrasado. eh, Hasta el día de ayer se había publicado el diario oficial del 1 de julio y el presidente firmó, o sea, sancionó la ley el 7. Entonces, más o menos en 7 días. Listo, gracias. Y la última de Karen dice, en el sector de carnicerías que se utilizan las láminas para la separación de la carne para poner a congelar, ¿estarían prohibidas? No, todo lo que sean productos de origen animal para consumo humano está exceptuado. Entonces ahí no hay problema.
Perfecto, gracias. Bueno, nos quedaron unos como más de envases de polietileno de alta. Las revisamos con Paula y les damos la respuesta. No, pues nuevamente, Paula, muchísimas gracias a todos de verdad por su puntualidad, por estar interesados en estos temas que yo creo que básicamente están marcando la agenda de muchas de las compañías en este momento. Entonces, seguramente no va a ser la primera. Acoplásticos, como líder del sector, nos mantendrá informados como siempre de cómo va avanzando la norma, cómo va avanzando la regulación. Entonces, no, pues seguramente nos volveremos a sentar en estos espacios para volver a discutirlo. Muchas gracias a todos. No sé, Paula, si quieras como un mensaje final y nos despedimos. Gracias. No, pues muchas gracias a ti, Daniela, y a Biocírculo por generar estos espacios. Es súper importante que esta información se difunda, se entienda, porque si nos quedamos con los titulares de las noticias, pues ya estaría todo prohibido y apague y vámonos. Entonces, pues lo que necesiten y como tú dices, seguramente nos volveremos a encontrar en otro espacio para contarles cómo va la reglamentación o para hablar de qué ha pasado con el tema de los biodegradables o este tipo de cosas. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, a todos por la paciencia y por oírme hablar una hora seguida. Y bueno, espero haber sido clara y muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias a ti. Buena tarde para todos. Hasta Y bueno, luego, estaremos en contacto. Buena tarde. Gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego y gracias.